a mirar Leo ascendente en este caso, eclipse, coloquémoslo por acá, ¿dónde le corresponde a Leo? Si eres de signo Leo, el eclipse te corresponde en la casa 2. Oh, poderoso que se eclipse la casa 2. Poderoso porque es la casa de los recursos, la casa de ¿qué tengo? ¿No? ¿Qué tengo a la mano? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que puedo? ¿Qué es lo que me favorece? ¿Con qué puedo hacer? ¿Con qué puedo crear? La casa 2 tiene mucho esto. La casa 2 también invita a la autovaloración, cómo me estoy valorando, ¿no? Entonces los eclipses también dicen cómo inicio un proceso ahora que tienes a Venus allí, cómo inicio un proceso con algo que me dé valor, con algo que me guste, con algo de disfrute. Mira que este eclipse le dice a Leo aprender a disfrutarse, ambas. Los eclipses para cada uno son distintos, muy movidos. Si ahora se pudiera hacer algo en situación de recursos o en algo que ustedes tengan preciado algún valor significativo, que en este caso pudieran llevarlo a cabo en una situación más de negocio o en una situación de hacer algo importante, también les va a beneficiar mucho este eclipse. Por lo general, cuando hay un eclipse en la 2, es donde más Leo cuenta con recursos y la mejor manera y que aparezcan situaciones de hacerlo. Habría que mirar situaciones o temas de deudas, ¿no? Acreedores, impuestos. Saturno está en la casa 8, que está retrogradando y haciendo los últimos toques de cuáles son los pendientes económicos. Atender situaciones del valor, del recurso, de la moneda. Ahí es donde Leo va a estar eclipsándose estas áreas. No es malo, no es un tema malo, tampoco es un tema bueno que podamos decir, wow, es excelente. Lo que sí es que tiene muy buen patrocinio por Urano, en este caso, y por Plutón. ¿A qué voy con estas líneas para Leo? Que es un punto favorable para ejecutar, para acelerar algo que tenga que ver con recurso económico. Si ustedes estaban pensando en hacer algo, iniciar algo, mover algo de la caja registradora o mover algún tipo de recurso en inversiones, que es típico también de la 2, realizar inversiones importantes, pues este eclipse los va a poner de 6 meses para generar todo ese dulce y comprender hacia dónde puede ser mejor, hacia dónde lo pueden llevar más a fondo. De esa línea les va a quedar mucho más fácil comprender el mundo de la economía. Hay algo que maneja la 2 que a mí me fascina y Leo con este eclipse va a estar despertándolo y es el valor propio. Es llenarse también de confianza. Son palabras que no efectivamente tienen que ver con algo económico, pero que sí dan un tinte de confianza, de fuerza, de brillo, de comprenderlo mucho mejor, de analizarlo, ¿no? Y eso también, con eso son recursos, los recursos emocionales. También se van a ver ahí involucrados en la casa 2 para Leo. Vámonos en Virgo. ¿Qué pasa con Virgo? Bueno, ustedes son los grandes protagonistas del eclipse porque ahí se está dando para Virgo. Entonces, si tú eres de ascendente Virgo o eres de signo solar Virgo,